Muy confundidos, así es como están algunos intelectuales orgánicos del antiguo régimen a raíz de que Emilio Lozoya aceptó su extradición a México y aparte colaborar con la Fiscalía General de la República. El exdirector general de Pemex habría entregado ya unos videos en los cuales presuntamente se exhibirá a legisladores y otros actores políticos recibiendo sobornos a cambio de aprobar la reforma energética, entre otras. Esta confusión llega tanto que han empezado a plantear versiones y argumentos que le faltan el respeto a la inteligencia y al sentir de la mayoría de la gente. Ahora resulta, según ellos, que está por verse si el presidente Andrés Manuel López Obrador es capaz de traicionar a quien le entregó la presidencia, sin considerar que el fiscal general de la República lo avalaron la mayoría de las fuerzas políticas y que es completamente independiente de la gestión del presidente. En su lógica, México no es una democracia que elige por mayoría a un presidente, en el caso de Andrés Manuel López Obrador con 30 millones de votos, sino una monarquía en la cual el rey en turno decide quién se queda con su trono. Y yo les preguntaría, ¿en verdad así piensan al país? ¿Es esa la percepción que tienen de los mexicanos? En todo caso, y según su lógica, lo obvio hubiera sido que Peña Nieto le heredara su trono a Videgaray o incluso se me ocurre a su candidato presidencial, José Antonio Meade, a quien por cierto, estos intelectuales orgánicos siempre han defendido como el mejor candidato de todos. En su fantasía o burda manipulación plantean que Peña Nieto le ordenó también a los gobernadores bajar la guardia y entregarle la presidencia a López Obrador. Eso revelaría que con Peña Nieto los gobernadores sí eran muy dejados, pero en todo caso insisten en una visión del siglo pasado, de añoranza al partido único, del PRI. Eso ya no existe. Ningún partido controla la voluntad del pueblo mexicano. Denuncian que la llegada de Lozoya al país es un circo y que el gobierno inventó la existencia de los videos ya mencionados. No se dan cuenta de que el circo empezó desde el triunfo de Vicente Fox, cuando matamos al dinosaurio del PRI, pero nació el Eviaprián, que se repartió como botín el país a costa de los mexicanos. Si la existencia de esos videos es un invento, no veo entonces por qué están tan alterados, dicen una cosa y hacen otra. Le digo, creo que están muy confundidos o simplemente pretenden entrar a la manipulación. Resulta también que para ellos castigar al cártel de la corrupción, que integraron algunos elementos del PRI y el PAN, no es más que una maniobra para dañar a este último rumbo a la próxima contienda electoral. Un absurdo porque ni el PAN ni ningún otro partido tienen suficiente apoyo de la gente como para ser competitivos electoralmente. Por eso andan promoviendo sus alianzas contra natura. Su ambición es el poder, nunca el bienestar de los mexicanos. Cuestionan que Lozoya haya sido enviado a un hospital privado y denuncian privilegios. Llama la atención que esos intelectuales no están enterados que el exdirector de Pemex se está acogiendo a la figura de criterio de oportunidad, una reforma legal votada por el Congreso de la Unión. Vaya, que está en proceso de convertirse en un testigo colaborador de la Fiscalía y que eso evidentemente le otorga beneficios. Le digo, ¿pecan de ignorantes o yo creo más bien que se hacen? Para demostrar que su fantasía no es cierta, retan al gobierno a que meta a la cárcel a Videgaray y a Peña Nieto. Eso sí sería inédito. Ya es inédito que Rosario Robles y Juan Collado estén en la cárcel, que César Duarte, Alonso Ancira y Genaro García Luna estén a punto también de ser extraditados. Es inédito porque algo así nunca pasó en los gobiernos del PRI y del PAN. Sobre la posibilidad de que Peña Nieto y Videgaray sean castigados, no deja de ser peculiar que hoy tomen esa postura cuando en el sexenio, sobre todo en los primeros 3 años, era hasta el hombre del año para alguno de ellos. Y claro, las reformas eran lo que iban a cambiar y a transformar el futuro de México. Qué lejos estamos de esa realidad. Pero puedo decirles que la mayoría del pueblo de México confía en que paguen los que tengan que pagar y que somos pacientes, todavía quedan un poco más de 4 años. Luego se quejan que para el presidente el combate a la corrupción no es una causa, sino pura demagogia. Habló en campaña de la corrupción
Para casi todos los temas del país, la solución era la corrupción, luchar contra la corrupción. Fue la mayor crítica que recibió en campaña, que para todo su respuesta era el asunto de acabar con la corrupción. Y hoy que está en el gobierno y que está tratando de acabar con la corrupción, es demagogia. Para hacer demagogia y tener 5 peces gordos, cuando menos en proceso, por favor, más demagogia. Vaticinan que el gobierno irá tras quien sea, menos por Videgaray y Peña Nieto. Una vez más, le faltan el respeto a la gente. Primero, porque todos sabemos que hoy estamos más cerca que antes de que se castigue al exsecretario de Hacienda y al expresidente. Pero también esto tendrá que ver con las pruebas que aporte Emilio Lozoya. Pero también hay algo que hay que señalar. Dicen, o nada dicen, del Poder Judicial, que todavía está infiltrado por alfiles del PRI y del PAN. Si tanto les preocupa que se castigue a los corruptos, deberían estar poniendo lupa al Poder Judicial. Y si no, acuérdense lo que sucedió con el principal responsable, el Mochomo. Sí, el Mochomo, el presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que un juzgado federal le dio libertad y que por ahí está el testimonio de la presunta responsabilidad de funcionarios del juzgado, que dejándolo libre por una lanita. Finalmente, hay una parte de su lectura que, aunque incompleta, sí comparto. El presidente está contento con la extradición de Emilio Lozoya, sin duda. Pero lo que ellos no ven es que junto con el presidente también están contentos millones de mexicanos que por fin están viendo que este país se hacen esfuerzos reales por acabar con la corrupción y con la impunidad. Yo les quisiera plantear un asunto final en el tema de los testigos colaboradores, como es el caso de Emilio Lozoya. Si tú sales el día de hoy a la calle y alguien con una pistola te asalta y te quita tu teléfono celular, vas a ir a denunciar a esa persona. Tal vez lo atrapen y cuando esté detenido, tal vez te resarza el daño, pero probablemente no dirá quiénes son sus compinches, cómo está su red de distribución, a quién le vende estos aparatos, dónde consiguió el arma, dónde lavan el dinero, etc. Hoy tenemos la oportunidad, y en eso consiste la figura del testigo colaborador, de que las personas que cometen ilícitos se acojan a ciertos beneficios que les da el Estado a través de una reforma legal que fue votada por el Poder Legislativo. No es una ocurrencia del fiscal ni del presidente. El Poder Legislativo, la representación del pueblo, votó esa reforma legal que permite desmantelar las grandes bandas delictivas o los grandes procesos. ¿Cuál sería el beneficio de desmantelar a la persona que compró el celular, la que les lava el dinero, la que les vendió las armas? Que tú, que lamentablemente hoy fuiste víctima de un delito, tendrás la certeza y la garantía que mañana tus hijos, tus amigos, tu esposa, tus papás, tu mamá, simple y sencillamente tendrán un México más seguro. De eso se trata el caso Emilio Lozoya. No es de tener un México más seguro, tener un México sin corrupción o al menos menos corrupto.